Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. J.D. Vance, el senador republicano novato de Ohio, que escribe libros superventas, es el primer millennial que pasa a engrosar la lista de un partido importante. El 15 de julio, el expresidente Donald Trump anunció que lo elegía como vicepresidente, poniendo fin a meses de especulaciones. Vamos a ver hoy 39 aspectos que definen al compañero de fórmula del señor Trump para las elecciones de 2024. El expresidente escribió en una de sus publicaciones en Truth Social la noticia. Después de una larga deliberación y reflexión y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J.D. Vance. Nuestros compañeros del Epoch Times, Joseph Lord y Jackson Richman, han buceado tanto en los trabajos como en las entrevistas que ha concedido el señor Vance para reunir las 39 cosas que debe saber sobre el republicano de Ohio que compartirá la boleta de votación con el expresidente. Y ahora, empecemos por el principio. 1. Tiene 39 años. El señor Vance nació el 2 de agosto de 1984. Cumplirá 40 años en agosto. Es el primer millennial que engrosa la lista, como decimos, de un partido importante y uno de los candidatos a vicepresidente más jóvenes de la historia. 2. Es católico. El señor Vance se crió como protestante, pero luego se convirtió oficialmente en católico en agosto de 2019. 3. Está casado con Usha Shiliquiri Vance. El señor Vance está casado con Usha Shiliquiri Vance, a quien conoció en la Facultad de Derecho de Yale. Se casaron en 2014 y actualmente la señora Vance trabaja como abogada litigante corporativa. Antes trabajó como asistente legal del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y también de otro juez del Supremo, Brett Kavanaugh, pero cuando todavía era juez del Tribunal de Apelaciones. Es la primera esposa hindú de un candidato a vicepresidente y la primera persona de color que se puede convertir en segunda dama. 4. La pareja tiene 3 hijos. El señor Vance tiene 3 hijos: Iwan, de 6 años, Vivek, de 4 años, y Mirabel, de 2 años. 5. Se le considera un conservador populista. Al señor Vance se le suele considerar un conservador populista. Su ideología política a menudo se compara con la del expresidente Trump, la del senador Josh Hawley, el republicano de Missouri, y los sectores pro-Trump del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes. En una entrevista de diciembre de 2023, dijo que esperaba empujar al Partido Republicano en una dirección más pro-trabajadores y sacarle partido a los avances de la clase trabajadora que han logrado personas como el expresidente Trump. 6. Creció en una familia de clase baja. El señor Vance creció en una familia de clase baja de Middletown, Ohio, y a menudo sufrió dificultades financieras y familiares mientras crecía. 7. Es un autor de bestsellers. El señor Vance se hizo conocido por primera vez por sus exitosas memorias Hillbilly Elegy, que publicó en 2016. Detallan su infancia en las áreas afectadas por la pobreza del Rust Belt, el cinturón de óxido, es decir, la desindustrialización que ha sufrido Estados Unidos desde los 50. El libro rastrea los problemas del consumo de drogas y de las dificultades financieras que padeció la clase trabajadora blanca. Muchos lo vieron como el empujón que ayudó al expresidente Trump a alcanzar la victoria en 2016. 8. Hay una adaptación cinematográfica de su libro. El libro del señor Vance fue adaptado a una película homónima de Netflix en 2020. 9. Sufrió el declive del cinturón del óxido. Tanto en sus memorias como en la adaptación cinematográfica, el señor Vance explica cómo vivió el declive de la industria estadounidense, el Rust Belt, y el impacto que tuvo en quienes vivían allí. Hablando sobre su Middletown natal, escribió en Hillbilly Elegy lo siguiente: aquí hay una falta de iniciativa, una sensación de que tienes poco control sobre tu vida y una voluntad de culpar a todos menos a ti mismo. Vance también deja claro que esta experiencia que vivió nunca ha dejado de dar forma a su vida y a sus decisiones políticas. 10. Creció en Ohio, pero consideraba que la zona rural de Kentucky era su hogar. A pesar de haber crecido en Ohio, Vance
dijo que consideraba la casa de su bisabuela en la zona rural de Kentucky como su hogar. Escribió Vance en Hillbilly Elegy lo siguiente: «Siempre distinguí entre mi dirección y mi casa», y añadió: «Mi dirección era donde pasaba la mayor parte del tiempo con mi madre y mi hermana, donde sea que estuviera, pero mi hogar nunca cambió. La casa de mi bisabuela en el valle, en Jackson, Kentucky». 11. Sus padres se divorciaron cuando era pequeño. Los padres del señor Vance, Donald Bauman y Beth Vance, se divorciaron cuando era muy joven. Se quedó al cuidado de su madre. En Hillbilly Elegy se describe al señor Bauman como alguien que estuvo en gran parte ausente de la vida del señor Vance, aunque los dos volvieron a conectarse más adelante en su vida. El señor Vance dice que sus padres luchaban por mantener la estabilidad laboral y que ambos trabajaron en una serie de empleos ocasionales a lo largo de los años. 12. Su apellido original era Bauman. Al nacer, el señor Vance se llamó James Donald Bauman. Más tarde, el señor Vance adoptó temporalmente el apellido de su padrastro, Hamel. Finalmente se decidió por Vance, que pertenecía a su madre y a sus abuelos. 13. Su madre sufría problemas de consumo de sustancias. El señor Vance, en su libro, relata en detalle las luchas de su madre con la adicción a los opiáceos, incluida la heroína. El señor Vance señala que esta es una historia corriente en los Apalaches y en el cinturón del óxido en general, donde la desesperanza generalizada se ha convertido en la norma para muchos. Las luchas de su madre con la adicción le dieron forma a su infancia, contribuyendo a generar una vida familiar a menudo conflictiva. 14. Vivió con su abuela. Los problemas de adicción a las drogas de su madre agravaron las dificultades de la vida familiar. Al final, acabaría yéndose a vivir con su abuela. Sus abuelos, James Popow Vance y Ronnie Mamaw Vance, se mudaron a Kentucky solteros y con un hijo en la década de 1940, pero finalmente se divorciaron, aunque su relación permaneció en buenos términos. En sus memorias, el señor Vance reconoce que el tiempo que pasó viviendo con su abuela mientras estaba en la escuela secundaria lo ayudó a comprometerse con sus estudios y, en última instancia, a escapar de la pobreza en la que creció. 15. Sus abuelos eran demócratas. Como muchos del cinturón del óxido de finales del siglo XX, los abuelos del señor Vance eran demócratas pro-sindicatos. El señor Vance describe su actitud hacia la política en Hillbilly Elegy, escribiendo esto: «Todos los políticos pueden ser delincuentes, pero si hubo alguna excepción, sin duda, fueron los miembros de la coalición del New Deal de Franklin Delano Roosevelt». El señor Vance dijo que hubo una excepción en 1984 y que su abuelo dejó de votar a los demócratas y votó por el presidente Ronald Reagan. 16. Es un veterano de combate de Irak del Cuerpo de Marines. El señor Vance sirvió en Irak como corresponsal de combate de la Marina a mediados de la década del 2000. 17. Tiene una doble titulación universitaria de la Universidad Estatal de Ohio. El señor Vance tiene una licenciatura doble en Ciencias Políticas y en Filosofía de la Universidad Estatal de Ohio. Se graduó summa cum laude en 2009, es el grado académico universitario máximo. 18. Obtuvo su doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Yale. El señor Vance obtuvo un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Yale en 2013. Allí conoció a la profesora de Derecho Amy Schull, quien lo convenció para que escribiera sus memorias. La señora Schull es conocida por su propia autobiografía, que resultó un éxito de ventas. Se llama Battle Hymn of the Tiger Mother, el himno de batalla de la Madre Tigre. 19. Fue editor del Yale Law Journal. Mientras estudiaba Derecho, el señor Vance formó parte del equipo editorial del Yale Law Journal. 20. Es cercano a Peter Thiel. Después de graduarse de la Facultad de Derecho de Yale, trabajó en el bufete de abogados Sidley Austin antes de unirse a Mithril Capital del multimillonario Peter Thiel en San Francisco. Posteriormente, Thiel gastó más de $10 millones en apoyo de Vance durante su campaña para el Senado de 2022. 21. Fue un capitalista de riesgo. El señor Vance fundó Narya, con sede en Ohio, que según su sitio web es una firma de capital de riesgo en etapa inicial
que se enfoca en emplear la tecnología y la ciencia para resolver los problemas del futuro. 22. Ha patrocinado programas para combatir la adicción a las drogas. En 2016 dejó California y regresó a Ohio, donde ayudó a lanzar una iniciativa para combatir el consumo de opioides en el estado. El proyecto denominado Nuestra Renovación de Ohio duró poco. El dominio del sitio web ha dejado incluso de ser accesible ahora. 23. Fue colaborador de CNN. El señor Vance fue colaborador de CNN en 2017. El presentador de CNN, Jake Tapper, dijo después de que se anunciara que había sido elegido como vicepresidente lo siguiente: este será el primer comentarista de CNN que sea incluido en una candidatura presidencial. 24. No siempre fue partidario de Trump. Años antes de convertirse en un fiel aliado del expresidente Trump, escribió un artículo de opinión en el New York Times en el que calificaba al expresidente de no apto para el cargo más alto de nuestra nación, así lo dijo. 25. Cambió de opinión después de que Trump asumiera el cargo. Desde entonces, dice que sus opiniones sobre el expresidente han cambiado y se ha retractado de sus declaraciones de 2016. La razón de esto, dijo, fue ver cómo el expresidente Trump gestionó el trabajo. En una entrevista con CNN en mayo, le dijo a la presentadora Dana Bash lo siguiente: no pensé que fuera a ser un buen presidente, Dana, y me sentí muy orgulloso de que me demostraran que estaba equivocado. Es una de las razones por las que estoy trabajando tan duro para que salga elegido. 26. Votó por Trump en 2020. Dado que en los 4 años que transcurrieron desde 2016 cambió de opinión, acabó votando por el presidente Trump en 2020. 27. Ganó unas primarias difíciles en un campo abarrotado. El señor Vance ganó las primarias republicanas para el Senado de 2022 en medio de un campo abarrotado en Ohio para reemplazar al senador retirado Rob Portman, de Ohio. El expresidente Trump lo respaldó y derrotó al ex tesorero también de Ohio, Josh Mandel, y al senador estatal de Ohio, Matt Dolan. 28. Fue la elección de Donald Trump Jr. El señor Vance desarrolló una relación con el hijo mayor del expresidente Trump durante su campaña al Senado de 2022. El joven Trump hizo campaña por él. Desde entonces, el joven Trump ha dado señales de que le gustaría que Vance formara parte de la vicepresidencia en las elecciones. En un programa de radio reciente incluso dijo: todo el mundo sabe que he apoyado a J.D. Vance. 29. Está en el Senado desde enero de 2023. El señor Vance lleva poco más de 1 año y medio en la política. Se incorporó al Senado su primer cargo político en enero de 2023. 30. Tiene un historial de votación conservador. Desde que se uniera al Senado ha votado lo mismo que el ala más conservadora de la Conferencia Republicana del Senado en una variedad de temas clave, desde la ayuda exterior hasta las finanzas del gobierno. El brazo político del grupo de expertos conservador Heritage Foundation considera que Vance vota con posiciones conservadoras el 93% de las veces. 31. Ha trabajado en temas legislativos con otros partidos. El señor Vance ha demostrado su voluntad de trabajar con los demócratas en algunas piezas legislativas importantes. Con el senador Sherrod Brown, el demócrata por Ohio, patrocinó un proyecto de ley sobre seguridad ferroviaria tras el descarrilamiento en East Palestine, Ohio. También trabajó con la senadora Elizabeth Warren, la demócrata por Massachusetts, en un proyecto de ley para recuperar los salarios de los ejecutivos de los grandes bancos que quebraron. Ninguno de estos proyectos de ley ha avanzado todavía hasta la votación en el Senado. 32. Participa en 3 comités del Senado. En el Senado es miembro del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte y del Comité Especial sobre Envejecimiento. 33. Tiene control sobre todos los nombramientos del Departamento de Justicia. En junio de 2023, el señor Vance anunció que usaría su poder como senador para suspender las candidaturas de todos los futuros candidatos al Departamento de Justicia. Dijo que lo hacía por todos los procesos que ha lanzado el Departamento de Justicia contra el expresidente Trump. 34. Quiere que el aborto quede en manos de los estados. El señor Vance ha indicado que le gustaría que el aborto se dejara en manos de los estados. Dijo que la estrategia del expresidente Trump
de dejarlo en manos de los estados es práctica, y respaldó la decisión de la Corte Suprema que permite que se siga enviando mifepristona por correo. En 2022, expresó su apoyo a la prohibición del aborto a las 15 semanas del senador Lindsey Graham. En una entrevista de ese mismo año, el señor Vance dijo esto: «Me gustaría que fuera principalmente un asunto estatal». 35. Habló para apoyar la huelga de los trabajadores automotrices unidos de 2023. El señor Vance expresó su apoyo a la huelga de los trabajadores automotrices unidos de 2023. En otros lugares ha dicho que apoya la negociación colectiva como un asunto abstracto. 36. Es crítico de la guerra de Irak. Aunque sirvió en la guerra de Irak, Vance desde entonces ha criticado el conflicto y afirma que cometió un error al apoyarlo inicialmente. Dijo en el Senado en abril lo siguiente: «Serví a mi país honorablemente, pero cuando fui a Irak vi que me habían mentido, que las promesas del establishment de la política exterior de este país eran una completa broma». 37. Critica las ayudas a Ucrania. El señor Vance ha criticado el continuo apoyo que Estados Unidos envía a la guerra en Ucrania. Desde que asumió el cargo, ha votado en contra de todos los paquetes de ayuda a Ucrania que se han presentado al Pleno, y ha pedido que Europa cargue con el peso financiero de la guerra. En un artículo de opinión publicado en abril, en The New York Times, afirmó que la trayectoria actual de la guerra es insostenible tanto para Estados Unidos como para Ucrania. Dijo que la idea de que Ucrania recuperara todo el territorio que perdió ante Rusia es poco menos que una fantasía. 38. Apoya las ayudas a Israel. En un discurso que pronunció en mayo de 2024 en el Instituto Quincy, habló del contraste entre apoyar a Israel y apoyar a Ucrania. En el caso de Ucrania afirmó lo siguiente: «No hay un fin estratégico a la vista, y los europeos no están haciendo la parte que les corresponde, pero Israel», afirmó, «está haciendo el trabajo más importante para darnos la igualdad en materia de defensa antimisiles». También se opuso al acuerdo nuclear con Irán de 2015 y aplaudió al presidente Trump cuando lo abandonó en 2018. 39. Dice que Estados Unidos debería enfocarse en China. El señor Vance también ha adoptado una postura firme respecto a China, animando al país a centrar sus esfuerzos en contrarrestarla. Entre las guerras de Ucrania, Israel y Taiwán, según Vance, Estados Unidos tiene que elegir dónde invertir sus recursos. Dijo en abril esto: «Deberíamos enfocarnos en nuestros propios problemas, y esos problemas se refieren principalmente a China. La idea es que los chinos se centran en el poder real. No están centrados en lo mal que se habla a la gente en la televisión o en lo fuerte que es nuestra supuesta determinación. Están centrados en lo fuerte que somos en realidad. Y para ser lo suficientemente fuertes como para contraatacar a los chinos, tenemos que centrarnos en eso. Pero ahora mismo nos vemos demasiado limitados». Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.